Vamos a meditar hoy en el texto del Evangelio de Marcos. Tenéis ahí del 15, capítulo 15, del versículo 27 al 32. Marcos 15, 27, 32. Y dice así la palabra del Señor. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas al templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le insultaban o le injuriaban. Es muy conocida la escena, esto no se puede hacer un spoiler de esta escena porque la conocemos todos, pero yo creo que por mucho que la contemos, que la repitamos, que la revivamos, nunca podremos hacernos sino una remota idea de lo que esto significó para Jesús. Era sin duda el peor momento que Jesús podía experimentar, pero también es el peor momento que cualquier ser humano puede experimentar. Ninguno de nosotros, nadie a lo largo de toda la historia de la humanidad vivió, sufrió y llegó al extremo que llegó Jesús aquí en el monte Gólgota. Porque él sufrió, por una parte, a nivel físico, una tortura y un dolor espantosos, horribles. O sea, yo estudié, de hecho publiqué un artículo que cuenta un poquito todo lo que fue a nivel físico la tortura y el padecimiento de la cruz de Jesús, que fue mucho peor que el de cualquier crucificado por diversas circunstancias, pero fue un extremo que ninguna tortura puede ser tan cruel, tan dolorosa, tan prolongada como la que vivió Jesús en la cruz, en cuanto a dolor, en cuanto al extremo de sed. Estuvo 2 días sin beber, perdiendo sangre, azotado, sufriendo, sin comer, estaba en una situación límite. Pero no solamente era un dolor o un sufrimiento físico, sino también a nivel de su vida. He puesto ahí logros porque no sabía muy bien cómo ponerlo. Era nada, era un don nadie, era un sin techo, era un vulgar malhechor que estaba junto con los demás malhechores. Enjuiciado, condenado, mal visto. Morir en la cruz era como hoy en día morir ahorcado en la silla eléctrica. Era despreciable las personas que morían. Eran lo más bajo que podía caer un ser humano como condena. Abandonado por los suyos, sus amigos. No estaban allí sus amigos. Los que la aclamaban el domingo anterior, imaginaos el contraste con las palmas, aquí viene el rey de los judíos, al silencio y estar rodeado de gente que simplemente le insultaba. Su vida había desaparecido por completo. Yo creo que es difícil, pues, los que habéis emigrado, yo emigré de pequeño, por cierto, yo vine de Canarias, que es un país a mitad de camino entre España y América, y de mí aquí se reían al principio por el acento, porque yo hablaba así como un poco guanche, ¿no? Que soy canario y me gusta el gofio, y se reían de mí, se burlaban de mi acento. Yo no entendía muy bien a la gente cómo hablaba tan raro. Era otra cultura, aquí todavía muy deprisa, iban como locos, en fin. O sea, que yo entiendo, y es un cambio absoluto, ¿no? Mis amigos, etcétera, ¿no? Dejas de ser, cuando te jubilas también dejas de ser, de repente ya no eres, en mi caso ya no soy el médico, soy un jubilado que está ahí viendo jugar a la petanca. Cuando la gente se arruina también, vive estas situaciones, de repente ya no es el que era, ha perdido todo lo que tenía, porque quieras que no, nos identificamos con lo que tenemos, ¿no? Con incluso cosas tan bonitas como el hogar, el terruño, la casa. Si tú pierdes eso, de repente te quedas y dices, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? Pero lo más fuerte yo creo que era que él perdió o por lo menos estaba en una situación que le empujaba a perder su propia identidad en la vida. Él era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Cuando él se bautizó, cuando Juan le bautizó, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, él escuchad, él oíd. Aquel hombre que hacía milagros, que caminaba sobre las aguas, que convertía el agua en vino, que resucitaba a los muertos, estaba a punto de morir como un fracasado, como un mentiroso o como un loco en una cruz.
La realidad que le rodeaba, como le veía a la gente, era eso. Y a veces no dependemos de cómo la gente nos ve, pero nos influye mucho, ¿verdad? No sé si tú has estado en medio de una situación hostil, que la gente o te odia, o te aborrece, o de repente te ve, no sé, como un mentiroso, y eso te afecta, aunque no sea verdad. Llega un momento en que eso el bullying, ¿no? El bullying en el colegio, que es atacar a alguien y convertirlo en un miserable que no vale nada, que es una piltrafa, que le puede pegar todo el mundo, y no es verdad, pero te hacen ver de esa forma. Jesús aquí perdió toda su vida, todo el sentido, todo lo que había hecho, todo su concepto. Incluso parecía una locura en aquel momento lo que estaba viviendo. Y aquí lo maravilloso, lo increíble, es que Jesús, en medio de esto, él no solo no se desmoronó, por supuesto sufrió, por supuesto el impacto cayó sobre él, le golpeó, sentía el dolor como nunca, sentía toda esta opresión alrededor, pero no se desmoronó, sino que en medio de su debilidad, él se mantuvo firme, y esto es lo increíble. Y esto lo que demuestra es que era algo mucho más que un hombre y que un ser humano. Porque os recuerdo que Jesús sabía que en cualquier momento él se podía librar de todo esto. No sé si os dais cuenta de la tentación tan grande de estar ahí atrapado, pero sabiendo que puede salir. No sé qué situaciones desesperadas habéis vivido vosotros, pero cuando estáis de verdad acorralados, sufriendo de una forma intensa, que no podéis más, que os derrumbáis, ¿cuánto daríais por decir algo así y me libro de todo esto? En Mateo 26, 51, 54, cuando iba a ser detenido Jesús, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, que dicen que es Pedro, extendiendo la mano sacó su espada. Y entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque los que tomen espada, a espadas perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Él estaba ahí, se podía escapar, pero estaba ahí porque sabía que era la voluntad de Dios, y era la voluntad de Dios para que tú y yo pudiéramos escapar de la verdadera tortura que es el pecado y es la condenación eterna. Y ahí Jesús estaba aferrado a la palabra de Dios y a que se cumpliera lo que las Escrituras habían dicho. Fijaos lo que dice Marcos, lo hemos leído al principio. Le crucificaron con 2 ladrones y se cumplió la escritura que dice, perdón, me emociono y fue contado con los inicuos. Estaba profetizado. Esto era una profecía. Igual que se dice que nacería de una virgen, que sería un hombre especial, único, rey de reyes, señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. También estaba profetizado que iba a morir en la cruz rodeado de ladrones. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y esto es increíble que se cumpliese. Muchas veces, pedimos, Señor, que se cumpla tu palabra, que se cumplan las profecías. Cuando de repente, yo qué sé, nos llega una bendición enorme, Dios me ha bendecido, Dios ha cumplido su palabra, Dios me ha prosperado, pero también se cumple la palabra de Dios cuando llegan situaciones difíciles. Y no es malo. Si estamos en la voluntad de Dios, dice, todo obra para bien. Y cuando hay que creerlo no es cuando las cosas son bonitas, es cuando son duras y difíciles. Todo obra para bien en aquellos que aman al Señor. Y Jesús también superó esto, porque como hombre él necesitó prepararse para llegar a este punto. Necesitó 30 años vivir de carpintero, viviendo en un pueblo como uno más, imaginaos, la rutina, el día a día, siendo Dios. 30 años trabajando, imaginaos, 30 años de fontanero, de mecánico, de electricista, de cualquier profesión. Y cuando empezó el ministerio, fijaos qué interesante es que esto que pasó en la cruz fue lo primero que él pasó, las primeras pruebas que tuvo que pasar cuando empezó su ministerio. Cuando él empezó el ministerio, que fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado, probado por el diablo. La primera tentación. Aquí la victoria se gana en el desierto. La victoria de la cruz se gana en el desierto. La primera fue la extrema necesidad física, como le pasó en la cruz. 40 días sin comer, sin beber, no, porque uno muere a los 3 días sin beber. 40 días sin comer y el diablo le tienta. Y dice, te doy una salida,
pero te la doy yo, Satanás. Te la doy por el mal camino, por la mala vía. ¿Tú necesitas afecto? Te doy sexo. ¿Necesitas relajarte? Te doy drogas, vino, alcohol, lo que quieras. ¿Te necesitas sentirte bien, que vales mucho? Te doy posición, honor, fama, dinero. Él tenía hambre, tenía una hambre extrema. A los 40 días dice que el hambre es tan extrema que es casi uno capaz de comerse a sí mismo. Y él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y por eso él supo vencer la necesidad física. Y lo siguiente que le dijo el diablo es, tú no eres nada, estás aquí en un desierto conmigo, pero si me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo, las riquezas. Y Jesús le dijo, yo no te adoraré, solamente adoraré al Señor mi Dios. Por eso en medio de esta situación en la que él volvió a ser nadie, menos que nadie, él también fue capaz de mantenerse firme porque superó aquella prueba. Y la última es cuando el diablo le dije, demuestra que eres el Hijo de Dios, tírate de lo alto del templo y los ángeles te recogerán y todo el mundo verá que eres Dios. La señal. ¿Y qué le dice? Aparta de mí, Satanás, porque solo a Dios serviré. No dependo de las señales, no dependo de los milagros, no dependo de lo que la gente diga, no dependo de lo que la gente piense, no dependo de lo que parezca que yo soy. Dependo de la palabra de Dios. Y aquí donde parecía que no era nada ni nadie, él estaba derrotando al diablo, derrotando el pecado y derrotando a la muerte para beneficio de cada uno de nosotros. En lo que parecía que no era nada, estaba el todo de Dios inundando el universo. Por eso, cuando estemos en el desierto, cuando llegue la prueba, no nos quejemos, no pensemos que es un mal momento. Dios nos está preparando para lo que va a venir. Dios nos está haciendo mejores hombres y mujeres, mejores padres, mejores hermanos, mejores personas, mejores ciudadanos y sobre todo mejores hijos de Dios. Y a veces hay gente que vive en el desierto porque no pasa la prueba. Y dice, es que mi vida es un desierto. No, porque tienes que llegar y superarlo. Tienes que vencerlo para pasar a la siguiente etapa. Y aquí estaba Jesús, rodeado, la escena era tremenda. Estaban los enemigos, porque ya no solo es como él se sentía, sino yo no sé si alguna vez lo mismo, te has sentido tan mal y encima los que están alrededor te insultan o se ríen de ti, ¿no? Es una situación. Los fariseos diciendo, este es un mentiroso, este nos ha engañado, mira que este no es nadie. El pueblo se reía de él, los soldados le daban igual a Jesús, lo que sufriese o no sufriese. Hasta los dos ladrones, hemos leído antes que decía que le insultaban también. Y esto es curioso, o sea, dos personas que estaban viviendo lo mismo que él vivía, que podíamos decir, oh, hay solidaridad, ¿no? Cuando uno sufre, parece que se acerca a los demás. No, cuando uno sufre, la gente habitualmente se vuelve más egoísta. Dicen que cuando vino el apagón, dice, un día de apagón te hace solidario. A los 3 días nos estamos pegando unos con otros. Porque cuando llega la necesidad, el egoísmo sale a flote. De hecho, dice en Lucas 23, 39, 43, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto de si eres el Cristo, sálvanos, es mucha gente cuando tiene problemas. Si tú eres Dios, ayúdame. ¿Ves que no hay Dios? No me ayuda. No, esa no es la actitud. Esa es una actitud desafiante. El si eres Dios ya indica que tú tienes todas las dudas de la persona y en el fondo se lo estás echando en cara. Ahora, hemos leído antes que los dos malhechores le estaban insultando. Los dos, en medio del dolor, y esta es la reacción normal de la gente que hay a nuestro alrededor, es insultar a Dios, o, en fin, yo no digo palabrotas, pero, en fin, todos conocéis todas las palabrotas del mundo, que parece que nadie cree en Dios hasta que le duele algo, ¿no? Y se lo echa en cara a Dios, o cuando hay un desastre, etcétera, etcétera. Pero de repente, uno de estos dos da un giro absoluto, o sea, un cambio radical. En Lucas 23, 39 al 43, leemos que dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, ya lo hemos dicho,
Y el otro le reprendió. O sea, no solamente cambió, sino que le dijo al otro, lo que estás haciendo está mal. Y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo. Primero, ¿qué hizo que cambiara este ladrón que estaba insultando, que estaba injuriando a Dios, que le daba igual lo que pasara, que solamente veía su dolor, que no veía otra cosa? Vio a Jesús. Fue capaz de ver a Jesús. Esto es como el hijo pródigo, que dice que de repente volvió en sí. Dice, estaba comiendo de lo que le quitaba a los cerdos y de repente, dice, volvió en sí. Es un milagro. Es un milagro que Dios quiere hacer en todo. Dios lo quería hacer en el otro ladrón. Dios estaba obrando allí. Hay una canción muy bonita que dice, aunque no lo veas, Dios siempre está obrando. Es increíble que Dios, que estaba con Jesús, su hijo, sufriendo lo más terrible, porque ya os conté en otra predicación, el dolor de Jesús es inmenso. El del Padre, que también podía librarle, era como mínimo igual. Y ese Dios que estaba en el momento terrible de su vida, es capaz de mirar a los ladrones y decir, te doy un momento de gracia, quiero tocar tu corazón. Y uno de ellos deja que le toque. ¿Cómo le toca? Primero, la actitud de Jesús. Jesús no maldecía, Jesús no injuriaba, Jesús era inocente y ellos lo sabían. Toda su vida, durante los 3 años de ministerio, fue un hombre que la gente le seguía, la gente le veía, la gente le admiraba, la gente escuchaba su mensaje y se maravillaba. Y era una persona íntegra. Y él ve que Jesús, siendo inocente, él no reacciona como ellos reaccionan, siendo ellos culpables. No digo que ellos les crucificaran por ser malos, peores eran los fariseos y no estaban crucificados, pero vamos, todos somos malos al final de una forma o de otra, ¿no? Pero él ve a Jesús en medio de su sufrimiento y dice, este hombre que es inocente y no reacciona como yo reacciono, es al revés, está ahí aceptándolo, callado, incluso reaccionando diciendo, en Lucas 23, 33, 34, dice, allí le crucificaron junto a los malhechores y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba perdonando a la gente que no sabía lo que hacía y estaba perdonando también a los 2 malhechores, porque cuando le estaban insultando. Y él, delante de aquellos que le insultaban sin motivo, él dice, Padre, perdónalos. El perdón solamente llega si nos arrepentimos. Pero de los 2 malhechores, uno se arrepintió. Uno supo ver a Jesús en mitad de su dolor. Uno supo darse cuenta de que aquel que tenía delante, dice, ni aún temes tú a Dios, que era Dios el que estaba allí delante. Tuvo esa revelación tremenda. Y eso, solamente ver a Jesús cambia nuestro corazón. Ninguna religión te va a cambiar, ninguna moral, normas religiosas, cambio de vida, te va a cambiar por fuera. Lo que te va a cambiar el corazón es si tú ves a Jesús. Y eso solamente lo puede hacer Dios. No lo puede hacer nadie, ninguna iglesia, ninguna cosa lo puede hacer. Pero Jesús sí puede hacerlo. Y lo más importante, Jesús quiere hacerlo. Y quiere hacerlo no solo un día que nos convertimos, un día que lo encontramos, sino cada día de nuestra vida. Dice C.S. Lewis, no sé si le identificáis, escribió las Crónicas de Narnia. Él era creyente, era amigo de Tolkien, el del Señor de los Anillos, y era un profundo creyente. Y él tiene una frase que dice, Dios nos susurra en el placer, nos habla en nuestra conciencia y nos grita en nuestro dolor. Dios no alza la voz unas veces más que otras, pero cuando estamos en el placer casi no escuchamos, estamos más pendientes de disfrutar que de escuchar a Dios. En las condiciones normales, sí, la conciencia más o menos, cuando obramos mal, hablábamos antes, nos acusa porque sabemos si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Pero cuando hay dolor, el dolor exacerba la sensibilidad espiritual, pero la exacerba para mal o para bien. Hay gente que al sufrir se vuelven perversos, malvados, terribles, pero hay gente que al sufrir se hacen sensibles a la voz de Dios. Y esto es lo que le ocurrió a este ladrón.
Y sobre todo, algo que a mí me ha impresionado estudiando y reflexionando en este texto, es que este ladrón fue la primera persona que creyó que Jesús iba a resucitar. Porque se lo dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tú vas a volver, tú no vas a quedarte muerto en la tumba, tú vas a venir y tú tienes el poder para que yo también resucite contigo. Fijaos hasta qué punto este hombre tuvo una revelación tremenda de Jesús a su lado. Yo creo que hasta se olvidó de lo que estaba viviendo al ver a Jesús allí al lado suyo, viviendo lo que él vivía, pero sabiendo que era Dios que estaba con él y que era el Dios que tenía el poder de resucitarle. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y qué maravilloso la respuesta de Jesús. Jesús seguía convencido en medio de todos sus sentimientos, en medio de que Dios le había abandonado, porque dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero él seguía convencido de que estaba cumpliendo la obra de Dios a pesar de sus sentimientos. Y le dice, de cierto te digo, de verdad te digo, te prometo, te lo aseguro, es verdad absoluta que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que ahí hubo un momento espiritual que Jesús abrazó, estando clavado, pero Jesús, Dios, abrazó a aquel hombre y aquel hombre tuvo una experiencia de que supo que iba a estar con Dios. Esa convicción. Jesús sigue creyendo que se está cumpliendo la palabra de Dios, a pesar de todo lo que está pasando. A pesar de la realidad que le rodea, la realidad de Dios es más fuerte que la realidad que nos rodea. Y le promete que le va a salvar. ¿Qué mérito había hecho él? Ninguno. ¿Qué obra, qué ministerio hizo para Dios? Ninguno. ¿Qué necesita Dios para prometernos que vamos a estar en el paraíso con Él? Que le creamos a Él, que le veamos, que le clamemos, porque todo lo que hagamos solamente tiene sentido si es una respuesta al amor de Dios. Si no, dice Pablo, que es basura, que es como trapos de inmundicia, como las vendas que llevaban los leprosos, manchadas de secreciones, purulentas. Nuestras obras no valen nada para Dios, salvo que sea por amor a Él. Y el amor a Él viene cuando le encontramos a Él y Él nos abraza y nos dice, yo te voy a llevar al paraíso y estarás conmigo. Y este hombre fue el primero, antes que cualquier discípulo, antes que María, porque los discípulos no creían que había resucitado. Lo habían oído, pero no lo habían experimentado. Pero este hombre experimentó el mensaje y lo creyó. Creyó que Jesús iba a resucitar, que era verdad, que había vida después de la muerte, que había un poder mayor que la muerte, un poder mayor que el dolor, una realidad mayor que la realidad que nos rodea, que es la realidad de Dios. El texto en 2 Corintios 1, 3, 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Pues así como participamos en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Dios siempre está a tu lado, estés donde estés, incluso si estás en la cruz, crucificado, si estás en el peor momento o en el mejor momento. Aquí este árbol es la vida, las estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, nuestra vida va circulando. Si estamos en un buen momento, dice, aprovecha lo que Dios te ha consolado a ti, consuela a otros. No podemos consolar a nadie si no nos ponemos en sus zapatos. Podemos hablar, yo lo que os he hablado aquí hoy es de lo que yo he experimentado con Dios. Dios me ha consolado. Me ha consolado en momentos muy difíciles. Y sé que esto es realidad. Y sé que cuando estás ahí, tu razón te dice que todo esto no vale para nada. Pero después cuando pasa, dice, era verdad. El aferrarme a Jesús, después te das cuenta que era verdad. Hay una historia muy bonita que la habréis escuchado porque la cuentan muchos predicadores, pero es preciosa, de un hombre que estaba sufriendo una situación terrible y tuvo un sueño y vio que iba caminando con Jesús y al mirar atrás vio las huellas de Jesús y las suyas que iban caminando y dejando el peso de las pisadas en la arena, y de repente quedaban solamente unas huellas de una persona solo. Y le dice, ¿qué significa esto, Jesús? Dice, esa es tu vida, cuando las dos huellas que íbamos tú y yo juntos caminando. Dice, ¿y por qué? Y las huellas que se quedan solas, dice, eso es cuando tú estabas sufriendo.
Dice, ¿y por qué me dejaste, Señor? Dice, no, esas huellas eran las mías que te estaba llevando en brazos. Jesús nos lleva en brazos en la cruz. Nos lleva en brazos cuando sufrimos, aunque no lo sepamos, aunque no nos demos cuenta. Y de las cosas más grandes que yo tengo en mi relación con el Señor es mirando atrás y viendo cómo el Señor me llevó en brazos. Y eso podemos darlo a otros. Ese es el tesoro que tenemos, que Dios nos da para consolar como hemos sido consolados. Para dar fe, porque tuvimos fe en contra de toda razón y en contra de toda situación. Y porque la palabra de Dios es verdad. Y porque todos tenemos que elegir en nuestra vida en momentos determinados si somos el buen ladrón o el mal ladrón. Ojalá que en esta mañana, si estás viviendo una situación así, le digas al Señor, tú eres el Hijo de Dios, llévame contigo a tu reino, en esta vida y en la vida eterna. Que el Señor os bendiga.